Nosotros, a lo largo de los años, hemos escuchado hablar de las leyendas urbanas, esas historias contadas de persona en persona que nos hacían desconfiar y temer hasta de la escuela donde estudiábamos, por el apremiante temor de que en cualquier momento se nos apareciera un fantasma, debido a que nuestra escuela había sido un cementerio, así como miles de escuelas a través de América Latina. En esta ocasión, quisiera hablar de un país en específico, México. La década de los 90 fue muy significativa en el siglo pasado. Todo esto debido a que entre suficientes hechos históricos empezamos a dejar atrás los medios tradicionales de comunicación para acceder a una red de información para la cual tal vez no estábamos preparados para afrontar. Así es, hablamos del inicio del boom de la era del Internet. Por esta simple y sencilla razón, las últimas leyendas urbanas antes de dar paso a las creepypastas son realmente interesantes, ya que marcan un parteaguas entre lo que podría llamarse el fin de una era donde las leyendas y los mitos eran concebidos de una manera diferente a como los tenemos contemplados en estos días. Es por eso que en esta noche quisiera traer para ustedes 10 leyendas urbanas mexicanas de los años 90. Número 1. El chupacabras. Originalmente se registró como un hecho aislado en Centroamérica. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en tocar tierras mexicanas y el sur de Estados Unidos, sumiendo a muchas comunidades rurales y algunas urbanas en un profundo terror. Se decía que el chupacabras era un animal con apariencia que se balanceaba entre un canguro y un perro salvaje, que atacaba a los animales de granja con la particularidad de que lo único que consumía de los cuerpos era la sangre. Como suele suceder en ese tipo de casos, se barajearon diversas teorías que pretendían explicar de alguna manera a los animales que aparecían asesinados en las granjas. Se consideró todo, mutación, extraterrestres e incluso experimentos fallidos del gobierno americano realizados en laboratorios secretos. Tanta atención mediática se obtenían de estos ataques que al pasar tanto tiempo al aire la gente empezó a dejar de tomarles atención, clasificándolo como manipulación del gobierno para restar atención a problemas importantes de la época. Sin embargo, cuando la noticia era fresca, logró sembrar el terror en gran parte del país. Número 2. El carro rojo. Esta leyenda urbana proviene de Morelos. Se cuenta aún en estos días que en la carretera que iba rumbo a lo que era el Distrito Federal se aparecía un auto rojo, especialmente a jóvenes que todavía en aquellos años se atrevían a pedir aventón en las inmediaciones a lo largo de esta carretera. Se dice que dentro de este vehículo llamativo de lujo iban a bordo 2 o 3 mujeres muy bellas a quienes invitaban los jóvenes a dar un paseo o llevarlos y acercarlos a su destino. Sobra decir que de los jóvenes no se volvía a saber nunca más, ni siquiera un cadáver que enterrar con las familias que los esperaban en casa. Las mujeres que iban a bordo del vehículo se contaba que no eran más que sucubus, que usaban y se alimentaban de estos jóvenes. Esta leyenda urbana traspasó tantas fronteras locales que inclusive la cantidad de jóvenes que pedían aventón en las carreteras de todo el país bajó considerablemente, por temor a que esas extrañas criaturas no se limitaran a cazar en estas carreteras. Número 3. Muñecos asesinos. Estas décadas de los 80s y 90s eran famosas por estar plagadas de juguetes temáticos que iban desde las simples caricaturas hasta programas y series de televisión. Curiosamente, para los que vivimos en esa época, nuestra primera imagen de muñeco asesino sería Chucky, de Juego de Niños, pero curiosamente no fue así. Los responsables de esparcir tanto terror en la infancia de un par de generaciones no fueron otros que los pitufos. Estas benévolas y azules criaturas, adoradas por diversas generaciones, se convirtieron en terribles pesadillas cuando presumiblemente empezaron a aparecer infantes muertos, ahorcados o inclusive acuchillados por las noches mientras dormían. Los pitufos no fueron los únicos en ser incluidos en este tipo de leyendas. Inclusive los simpáticos y carismáticos muñecos llamados trolls se les llegó a tener tanto miedo y reverencia que se les alimentaba y se les cuidara como si fueran bebés, por el miedo a ser atacados como sus hermanos mayores y tíos en los 80s. Número 4. Túneles secretos del metro.
Las arterias principales de la Ciudad de México para el transporte de miles de personas al día es, por supuesto, el metro, debido a sus bastantes estaciones, e inclusive algunas de ellas tienen leyendas urbanas propias, como la de la niña caníbal de la estación Tacubaya. Te dejaré el link directo a ese video en la descripción de este mismo. A continuación, nos centraremos en los túneles del metro. Por décadas, se ha asegurado que el gobierno ha ocultado el propósito de los túneles que se usan en las arterias del metro, y muchas de las cuales han sido construidas no tienen un fin específico para las idas y venidas de las estaciones y los vagones que circulan por sus rieles. La versión más popular es que dentro de estos túneles secretos se encuentran, entre otras cosas, vagones con supuestamente ningún uso, que transportan soldados de manera rápida, segura y eficaz a distintos puntos de la ciudad donde fueran necesarios, así como pirámides que han sido ocultas al dominio público, inclusive estaciones privadas para políticos y funcionarios de alto rango que en caso de un ataque pudieran salir y ser movilizados de manera oportuna y secreta. Número 5. El Señor de la Bolsa. Como el metro de la Ciudad de México es tan vasto como mencionábamos anteriormente, este escalón le vuelve a pertenecer a este lugar del centro del país. Por las calles de la Ciudad de México corrían los rumores en los años 90 de que en la línea 3, específicamente de Indios Verdes a Universidad, a plena hora de mayor afluencia de pasajeros, un hombre subió a una de las estaciones cargando un bolso de mujer. Presumiblemente, una usuaria que venía a su lado, de pie, dentro del vagón, sin querer pasó la vista por el bolso del curioso personaje. ¿Cuál no fue su sorpresa y horror al poder ver dentro de él varias manos humanas? La mayor parte al parecer de mujeres que llevaban puestos anillos y joyas que visiblemente eran muy costosos. Quien da cuenta que jamás atraparon a este hombre y que aún hoy en día se encuentra entre las estaciones del metro buscando víctimas. Número 6. Hielos en los antros. En aquella época se contaba que algo estaba ocurriendo en los bares y discotecas de todo el país. Se creía que se había encontrado un nuevo método para hacer desaparecer jóvenes. Lamentablemente, en los últimos años, esta leyenda en particular se ha convertido en algo que vuelve a atormentar a los jóvenes hoy en día, solo que la finalidad de esto en aquel tiempo era muy distinta. La plaza de cada variación de esta leyenda urbana seguía la tradición y el miedo recurrente de aquella época. Se contaba que las víctimas simplemente despertaban horas después de haber tomado la bebida con los hielos manipulados en una tina repleta de hielo con un órgano faltante, o bien con una simple nota: bienvenido al Club del SIDA. Número 7. Las calcomanías en los chicles. Todos aquellos que vivimos nuestra infancia o adolescencia en la década de los 90, sabemos que en ese tiempo había una gran popularidad de los dulces y golosinas a bajo costo, que los vendían ya sea dentro o fuera de la escuela, más específicamente los chicles. Esa pequeña golosina que era sumamente económica y que era popular no por el chicle en sí, sino por el premio que venía con él, un tatuaje que podía ser pegado a la piel al mojarlo de cierta manera y retirar curiosamente la película protectora. Se les advertía a los niños que no compraran o aceptaran ese tipo de dulces de absolutamente nadie, ya que se decía por casi todo el país que contenían LSD o alguna otra droga alucinógena que incluso podía matar a los infantes al ponerlo directamente en contacto con la piel. Número 8. Asientos en el cine. Al ser una enfermedad nueva entre comillas en los 90, generaba mucha paranoia y terror sobre esta enfermedad, ya que la información que se conocía era tan poca acerca de cómo las personas podían contagiarse, que el horror y el temor de la gente dio lugar a una de las más aterradoras para la gente joven de aquella década. La mayor parte de las leyendas de aquella época que envolvían a esta enfermedad tenían que ver con agujas. La versión más propagada era que había que revisar siempre antes de usar un asiento en la sala de cine, revisarlo cuidadosamente, porque podrían haber agujas infectadas con esta enfermedad en aquel entonces tan temida y con tan poca información. Número 9. Carne de rata en las hamburguesas.
Las leyendas urbanas que rodeaban a esta cadena de restaurantes de comida rápida podrían decirse que fueron las más famosas de este país. Todo esto debido al precio relativamente accesible de sus hamburguesas y los paquetes infantiles que incluían juguetes. La mente humana no puede conseguir que algo sea barato y con cierta calidad, por la misma razón que a alguien en algún momento se le ocurrió que si eran baratas y con sabor distinto al que la mayor parte de la población estaba acostumbrada, era porque simplemente la carne no podía ser legítima o saludable. Inclusive debido a estas leyendas urbanas, la prensa tuvo que pronunciarse y hacer declaraciones oficiales acerca de la manera en la que se creaba la carne de sus hamburguesas. Número 10. Los tazos. Durante los 90, grupos ultraconservadores de México empezaron a atacar cierto tipo de dibujos animados. Argumentaban que incluso ciertos juguetes sencillos o ingeniosos volvían a los niños violentos o incluso los incitaban a adorar a las fuerzas del mal, en otras palabras, eran satánicos. En este caso específico, la víctima fue un juguete, el tazo de Elvira, o como se le conocía en su idioma original, el Miradov. Si bien los que alcanzamos a ver este dibujo animado donde sale el personaje, sabemos que no es del todo benévolo o inocente, pero tampoco podría decirse que es malo o incluso satánico. Pero aún así, existieron muchos niños y madres de familia que cayeron en el horror de que si el infante tenía en su poder el tazo de Elvira, debía destruirlo inmediatamente, ya que si no lo hacía, ella saldría del pedazo de plástico que la contenía y en cualquier momento de la noche saldría y lo asesinaría. Espero que el video de esta noche fuera de tu agrado. Recuerda suscribirte para no perderte las novedades. Si en algún momento encuentres algún tipo de foto o metraje que te gustaría fuera presentado en el canal, no dudes en mandarme un mensaje a mis redes sociales que aparecen en este momento. Esto fue Canal Pandora y te deseo que pases dulces sueños.